Salvó a dos hermanas apaches en una tormenta de nieve. Ahora ambas se niegan a abandonarlo. La tormenta no llegó de golpe. Primero fue el silencio. Un silencio denso, antinatural, como si el mundo hubiese contenido el aliento. Luego, el viento empezó a arrastrar la nieve baja, a ras del suelo, como arena blanca que cortaba los tobillos de los caballos invisibles. Para cuando la oscuridad cayó, el frío ya no preguntaba. Mandaba. Él había salido tarde del cañón. Error suyo. Lo sabía desde que el cielo se volvió de plomo y las montañas desaparecieron detrás de un velo blanco. Pero no dio media vuelta. Nunca lo hacía. Cuando uno vive solo en la frontera, aprende que el miedo no te salva, la decisión, a veces sí. Avanzaba despacio, encorvado contra el viento, la bufanda congelada a la barba. Cada paso era un cálculo. Cada respiración, un acto consciente. El rancho quedaba a menos de una hora si el tiempo se sostenía. No lo hizo. Fue entonces cuando escuchó algo que no encajaba. No era el viento. No era un animal. Era un gemido. Se detuvo de inmediato. Dejó que el silencio volviera a asentarse entre ráfagas. El sonido regresó, más débil esta vez, casi enterrado bajo la nieve que caía de lado. Giró hacia el barranco. Allí abajo, medio cubiertas por la tormenta, había dos figuras humanas. No se movían. No gritaban. No pidieron ayuda. Eso fue lo que más lo inquietó. Bajó con cuidado, clavando el bastón improvisado en la pendiente congelada. Cuando llegó a ellas, se arrodilló sin prisa, como si el tiempo no estuviera cerrándose sobre todos. Eran dos mujeres jóvenes. Hermanas, se notaba incluso bajo la nieve y la sangre seca. Pómulos parecidos. El mismo cabello oscuro enredado por el hielo. Una estaba consciente, los ojos negros abiertos y alertas, siguiéndolo sin parpadear. La otra temblaba de forma irregular, el cuerpo torcido en un ángulo que no era natural. La consciente no retrocedió cuando él se acercó. Tampoco habló. Solo llevó la mano al cuchillo en su cinturón y se detuvo. Evaluación silenciosa. Él levantó ambas manos, despacio, mostrando que no llevaba el rifle cargado. No sonrió. No habló. Aprendió hace años que, en situaciones así, las palabras sobraban. Miró primero a la herida. La pierna de la mujer inconsciente estaba mal. No destrozada, pero rota. Sangre congelada. Hinchazón peligrosa. Si se quedaban allí, no sobrevivirían la noche. La hermana despierta lo sabía. Sus miradas se cruzaron. No había gratitud. No había súplica. Solo una pregunta muda, ¿qué vas a hacer? Él señaló su pecho, luego el camino invisible hacia el norte. Después señaló el cielo, la nieve cayendo sin piedad. Finalmente, tocó la pierna herida con dos dedos, con cuidado. Si se quedan, dijo por fin, la voz ronca por el frío, mueren. Ella no respondió. Observó cómo él se quitaba el abrigo sin ceremonia y lo colocaba sobre la herida, envolviendo la pierna con manos firmes. No intentó tocarla más de lo necesario. No la miró de una forma que pudiera malinterpretarse. Cuando terminó, volvió a levantar la vista. ¿Puedo llevarlas? Silencio. La mujer consciente apretó los labios. Luego asintió una sola vez. No fue permiso. Fue aceptación. El traslado fue lento y brutal. Cargó primero a la herida, atándola a su espalda con correas improvisadas. Cada paso era una punzada en las rodillas. El viento se volvió un muro. La nieve le cerraba los ojos. La hermana caminaba detrás, alerta, protegiendo la retaguardia con un arco corto que él apenas notó hasta que lo tuvo a la altura de la nuca por un segundo. No reaccionó. Siguió caminando. Eso pareció satisfacerla. Cuando por fin apareció la silueta de la cabaña, oscura, baja,
Casi tragada por el paisaje, él no sintió alivio. Solo urgencia. Dentro, el calor era relativo. Un fuego pequeño, pieles secas, el olor a madera vieja y soledad. Colocó a la herida sobre la mesa sin pedir ayuda. La otra observaba cada movimiento, memorizándolo todo. Trabajó en silencio. Enderezó la pierna. Inmovilizó. Limpió como pudo. El jadeo de la mujer inconsciente llenaba el espacio. La hermana no lloró. No gritó. Solo sostuvo la mano de la herida con fuerza, murmurando palabras en su lengua, bajas, constantes. Él no interrumpió. Cuando terminó, se apartó. Vivirá, dijo. Si la fiebre no sube. La mujer lo miró largo rato. Sus ojos no eran suaves. Eran los de alguien que había aprendido a sobrevivir sin esperar misericordia. Nos iremos al amanecer, dijo en un español áspero, aprendido en caminos duros. No queremos problemas. Él asintió. El amanecer decidirá, respondió. No les preguntó nombres. No preguntó de dónde venían. No preguntó por qué estaban solas en medio de una tormenta donde nadie debería estar. Esa noche, nadie durmió de verdad. El viento golpeó la cabaña como si quisiera entrar. El fuego necesitó atención constante. Él se quedó despierto, sentado cerca de la puerta, el rifle apoyado en la pared. No para ellas. Para lo que pudiera seguirlas. Porque sabía algo que ellas quizá aún no aceptaban del todo. Dos mujeres apaches heridas, solas, en esa región, no estaban huyendo del clima. Estaban huyendo de hombres. En algún punto de la madrugada, la hermana consciente se levantó. Caminó despacio, cojeando apenas por el frío. Se detuvo frente a él. ¿Por qué nos ayudaste?, preguntó. Él tardó en responder. Porque estaban ahí. Ella frunció el ceño, como si esa respuesta fuera insuficiente, y sin embargo, no pudo negarla. Regresó junto a su hermana sin decir más. Cuando el primer gris del día se filtró por la ventana, la tormenta no había cedido. Al contrario. El mundo afuera había desaparecido bajo una extensión blanca, sin caminos, sin direcciones. Ella se acercó a la puerta. La abrió apenas. El viento casi la arrancó de los pies. La cerró de golpe. Se giró hacia él. No podemos irnos. Él no sonrió. No asintió. No celebró. Solo agregó más leña al fuego. Afuera, algo se movía en la distancia. No se veía, pero se sentía. Y no estaba perdido. Estaba buscando, el amanecer no trajo luz clara. Trajo un gris que dolía en los ojos y un silencio pesado, cargado de nieve que caía como si quisiera borrar el mundo. La tormenta había menguado apenas, lo suficiente para caminar sin que cada paso fuera una sentencia de muerte, pero no lo suficiente para que el paisaje pareciera amable. Todo era blanco, áspero, cortante. Las hermanas ya habían decidido quedarse. No preguntaron permiso, no pidieron favores. La mayor, la que había permanecido consciente desde el principio, caminaba con pasos medidos, evaluando cada rincón de la cabaña como si pudiera anticipar los peligros que él conocía bien, techos débiles, madera podrida, la posibilidad de que cualquier visitante inesperado terminara en pelea antes de saludar. La menor permanecía sobre la cama, la pierna inmovilizada por vendajes improvisados, respirando con dificultad pero consciente. Él había preparado desayuno, un poco de maíz cocido, café amargo. No hubo conversación. Solo los sonidos de la madera crujiendo, el hervor del agua, el raspado de utensilios. ¿Quieres probar?, preguntó él, señalando la taza de café. Ella negó con la cabeza, sosteniendo su cuchara con un temblor que no era solo por el frío. No hubo reproche en su gesto, era una aceptación de la situación, del mundo, de la vida dura que se impone sin preguntar. Pasaron las primeras horas en un silencio respetuoso,
roto únicamente por pequeñas órdenes de cuidado y el roce de la nieve en la puerta. Él no las miraba más de lo necesario. Su atención estaba en la leña, en revisar que la pierna no se hinchara, en preparar un pequeño canal para que el agua de deshielo no inundara la cabaña. Cada acción era medida, calculada, precisa. Su forma de cuidado no era verbal. Era práctica. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó la mayor, finalmente, mientras él martillaba refuerzos en la puerta. No importa, contestó con simpleza, sin detenerse. Ella frunció el ceño, como si el silencio fuera un obstáculo. Pero no insistió. Solo murmuró algo en apache a su hermana, quien asintió apenas. A media mañana, él decidió que había llegado el momento de que la menor intentara levantarse. La ayudó a ponerse de pie, con cuidado extremo, apoyándola sobre sus hombros cuando la fuerza de la pierna era insuficiente. La hermana mayor observó, nunca intervino. La vigilancia era su manera de confiar, no porque dudara, sino porque el mundo afuera era cruel. La nieve afuera comenzaba a endurecerse. Él necesitaba provisiones. Les dijo, quédense aquí. No se muevan del fuego. La menor hizo un gesto afirmativo, pero la mayor se interpuso. «¿Puedo acompañarte?», dijo, con firmeza. Él la miró largo rato. No dijo que no. Solo asintió con la cabeza. Esa era la primera señal de que la confianza, aunque incipiente, estaba naciendo. No era rápida. No era fácil. Era lenta y silenciosa. Exactamente como debía ser. Caminaron hacia los establos, la nieve llegando a la altura de las rodillas. Cada paso era un recordatorio de que la frontera no perdonaba. A lo lejos, el bosque se movía de manera sospechosa, ramas rotas, sombras fugaces. Él mantuvo la mano sobre el rifle, siempre a la altura de su vista. No habló. No hizo promesas. Solo avanzó. Ella caminaba detrás, evaluando cada árbol, cada sombra. La observación era intensa, pero no hostil. No había gestos de dependencia, solo un reconocimiento silencioso de que él podía enfrentar lo que ellas no podían, por ahora. En el establo, el olor a heno y caballos helados les golpeó de inmediato. Él revisó los animales con rapidez, un caballo cojeaba, otro tenía un ojo infectado. Señaló con la cabeza, y la mayor entendió que su ayuda sería necesaria. Trabajaron juntos, el silencio lleno de gestos que decían más que palabras. Ella pasaba paja, él ajustaba riendas, ella sostenía el caballo herido mientras él aplicaba ungüento improvisado. Ninguno preguntaba por el otro, cada acción era medida, precisa, necesaria. Al regresar a la cabaña, la tormenta había cesado casi por completo, dejando un mundo blanco y silencioso. La menor estaba despierta y alerta. La mayor se acercó a él con una pregunta que no tenía urgencia, sino curiosidad contenida: ¿siempre ayudas a desconocidos? Él dejó la leña a un lado, se secó el sudor del rostro con la manga. Solo si no hay otra opción. Ella no presionó. Esa fue otra pequeña concesión de confianza. Cada palabra contaba, pero cada acción aún más. Durante los días siguientes, la rutina se instaló. Él enseñó a la mayor cómo cortar leña, cómo asegurar el fuego para que resistiera la noche. La menor aprendió a moverse con cuidado, apoyada por su hermana. Los tres compartían los mismos espacios, pero la intimidad era medida, silenciosa. No había conversaciones triviales, no había risas fáciles. Solo la convicción de que, si no trabajaban juntos, no sobrevivirían. Por la noche, junto al fuego, la menor observaba cómo él revisaba la pierna, cómo ajustaba los vendajes sin prisa. No decía nada, pero sus ojos decían: este hombre sabe. Puede salvarnos. La mayor, sentada en la otra esquina de la cabaña, no se relajaba completamente. El peligro afuera seguía presente. Hombres, animales, la frontera misma, todo estaba en su contra.
Pero algo en la manera en que él movía las manos, en cómo calculaba cada paso, le daba una sensación de seguridad que no necesitaba verbalizar. Un día, mientras el viento traía polvo de nieve desde los cañones, escucharon voces en la distancia. Primero lejanas, luego más cercanas, cortando el aire como cuchillos. Él no reaccionó de inmediato. Las hermanas se tensaron, la menor respiró con dificultad. Él levantó la mano, señalando silencio. Hombres. No amigos. Dijo, finalmente. La mayor observó su rostro. No había miedo en sus ojos, solo cálculo. Él estaba evaluando rutas, posibles escondites, amenazas. Esa era su forma de protegerlas, no prometiendo seguridad, sino enfrentando la realidad. Esa tarde, mientras la nieve se asentaba y el mundo parecía a punto de colapsar bajo el peso del invierno, la menor se acercó a él. Caminó con pasos vacilantes, y sin hablar, sostuvo su mano por un instante para ofrecer apoyo. Él no la apartó. No dijo nada. Solo continuó con lo que estaba haciendo. Ese toque, breve y silencioso, marcó el primer hilo real de conexión que él permitió. No era afecto, no era amor. Era reconocimiento de necesidad mutua. La mayor lo observó y no intervino. Había aprendido a leerlo. Sabía que cualquier gesto apresurado o cualquier pregunta prematura rompería la delicada estructura que él había impuesto: protección sin dominio, ayuda sin imposición, cercanía sin obligación. El tiempo transcurría entre tareas y vigilancia. La nieve bloqueaba caminos, los animales requerían atención, la cabaña necesitaba refuerzos. Cada tarea compartida fortalecía un hilo invisible de confianza: cortar leña juntos, limpiar los establos, cocinar, vigilar el horizonte. Cada acción silenciosa decía más que cualquier conversación. Una tarde, mientras arreglaban un alero roto, él le mostró a la mayor cómo equilibrarse sobre la nieve helada, colocando su mano firme sobre la suya solo lo suficiente para evitar una caída peligrosa. Ella no sonrió, no agradeció en palabras. Solo asintió con la cabeza y continuó trabajando. Esa era su forma de dar un paso hacia la confianza, aceptación silenciosa. Al caer la noche, él colocó la menor en la cama, ajustando las mantas. Ella respiraba más tranquila. La mayor se sentó frente al fuego y, sin mirarlo directamente, comenzó a hablar en su lengua nativa sobre su infancia, sobre caminos que nunca tomaron, sobre los peligros que habían sorteado antes de encontrarse con él. Él escuchaba, sin interrumpir, sin cambiar de expresión. Su atención era un regalo silencioso, y eso, más que cualquier palabra, consolidaba la conexión entre ellos. Pero el mundo afuera seguía siendo peligroso. Las sombras, los sonidos, los rastros en la nieve, todo hablaba de amenazas que no podían ignorar. Él no prometía seguridad. Solo estaba allí. Presente. Firme. Y eso, para las hermanas, era suficiente por ahora. Cuando la noche avanzó, y el fuego se redujo a brasas, la mayor se levantó y acercó un poco más su silla al hombre que nunca sonrió, nunca habló de sí mismo, nunca pidió nada a cambio. No hubo contacto físico, solo proximidad. Y en esa proximidad silenciosa, en la observación tranquila y sin juicio, algo comenzó a nacer: la aceptación de que podían depender de alguien sin perder su dignidad. La menor, dormida finalmente, murmuraba en sueños palabras incomprensibles. La mayor miró al hombre junto al fuego y dijo apenas: no nos iremos. No mientras tú estés aquí. Él no respondió. Solo ajustó la manta sobre la menor y levantó la mirada hacia la ventana, evaluando la noche, el viento, los sonidos de la frontera. Afuera, algo se movía otra vez entre la nieve. Hombres, seguro. Probablemente siguiendo algún rastro. Él no lo dijo. Solo respiró hondo y se mantuvo firme. Esa noche, nadie durmió completamente, pero nadie huyó. Porque por primera vez, en medio del frío, la nieve y el silencio, los tres entendieron algo: no necesitaban palabras para confiar.
Solo la certeza de que, mientras permanecieran juntos, podrían enfrentar cualquier amenaza que la frontera les arrojara. La tormenta podía volver. La nieve podía endurecerse. Los hombres podían aparecer en cualquier momento. Pero la cabaña, la rutina, el cuidado silencioso y medido, todo eso era un refugio más fuerte que cualquier muralla de madera. Y en ese refugio, la conexión crecía despacio, implacable, silenciosa, como el hielo que se endurece en la madrugada, lenta, resistente y definitiva. El amanecer siguiente prometía más trabajo, más vigilancia, más decisiones que debían tomarse sin prisa. Pero en los ojos de las hermanas, por primera vez, se reflejaba un hilo de algo que nunca habían tenido, seguridad que no necesitaba ser pedida. Él lo notó. No dijo nada. No sonrió. Solo ajustó el rifle en la pared y volvió a revisar las provisiones. La frontera seguía ahí, dura, silenciosa, implacable. Pero ahora, en el centro de la cabaña, había un pequeño triángulo de confianza, construido con acciones, no con palabras. El día estaba lejos de terminar y las amenazas afuera seguían presentes. Pero dentro, entre leña, nieve derretida y cuerpos cansados, algo importante había comenzado. No era amor, no era amistad, no era dependencia. Era algo más difícil de definir, la certeza silenciosa de que, mientras permanecieran juntos, podían sobrevivir. La frontera no perdonaba errores. Pero ellos, de manera imperfecta y medida, comenzaban a construir un espacio donde podían resistirla. Y fuera, en la nieve, alguien o algo los observaba. Pronto, la amenaza se movería más cerca, obligándolos a decidir cuánto de esa confianza estaba dispuesto a enfrentarse al mundo real. El primer hilo de conexión había sido tejido, pero la tormenta y la frontera aún no habían terminado su juicio, el mundo blanco seguía extendiéndose, duro y sin compasión. La nieve que había caído los días anteriores se había endurecido, formando placas resbaladizas, montículos que ocultaban trampas naturales, raíces y piedras que podían quebrar tobillos con facilidad. La cabaña, pequeña y baja, ahora se sentía como un refugio demasiado estrecho para contener la tensión que crecía a su alrededor. Él no habló de lo que estaba sucediendo afuera. No lo necesitaba. La frontera se encargaba de recordárselo, huellas nuevas en la nieve, ramas rotas, olores que no pertenecían a la cabaña ni a los caballos, y ecos de voces que se acercaban con intenciones que él no necesitaba adivinar. Cada movimiento suyo era medido, cada gesto, silencioso, calculado. La vigilancia era constante. La rutina diaria había adquirido un nuevo ritmo: cortar leña, vigilar, preparar comida, revisar armas y provisiones. Todo hecho sin prisa, sin palabras innecesarias, con un único objetivo: sobrevivir y mantener a las hermanas seguras. La menor seguía convaleciente, aunque la pierna empezaba a resistir apoyos leves. Cada intento de levantarse traía un pequeño triunfo y un recordatorio de que la frontera no perdona debilidades. Ella, aunque dependiente por necesidad, no había perdido dignidad. Cada gesto mostraba que aún podía decidir, aún podía imponer su voluntad. La mayor se había vuelto su sombra protectora, vigilando cada movimiento y analizando el entorno como si las sombras mismas pudieran transformarse en enemigos. Fue en la tarde cuando llegó la primera confrontación directa. El viento trajo un olor extraño, metálico y húmedo, que no provenía de la nieve ni del bosque. Las voces se hicieron claras, hombres armados, hablando en un español rudo y amenazante. Él escuchó desde la ventana, sin moverse, calculando. Las hermanas se tensaron, sabiendo que algo se aproximaba. La menor retrocedió hacia la cama, mientras la mayor se colocaba frente a ella, sin palabras. No había miedo en sus ojos, solo determinación. Debemos enfrentarlos, dijo él, finalmente, con voz baja pero firme. No podemos esperar a que entren. Ella negó con la cabeza, los labios apretados. No estoy lista. Su voz era clara, decidida, aunque contenida. No puedo dejar que me obliguen.
Él la miró, y por primera vez hubo un destello de consideración más allá de la vigilancia. Entendía su miedo, su fuerza, su necesidad de decidir por sí misma. Asintió sin palabras. Eso sería suficiente. Podría protegerlas, pero no podía decidir por ellas. Cuando los hombres aparecieron en el claro frente a la cabaña, no había tiempo para hablar ni para razonamientos. Él cargó el rifle y se colocó cerca de la puerta, observando. La mayor sacó su arco corto, no para desafiarlo, sino para complementar su presencia. La menor permaneció atrás, sosteniendo la manta como si fuese un escudo, temblando, pero atenta. Los hombres gritaron, demandando rendición, ofreciendo promesas vacías que no importaban. Él no respondió. Sus movimientos fueron lentos, precisos, calculados. Cada gesto suyo estaba cargado de autoridad silenciosa, no como un tirano, sino como un hombre que conocía el precio de la muerte y la vida. La mayor dio un paso al frente, exponiendo su propia fuerza, su determinación. Por un instante, los ojos de los hombres se encontraron con los de ella, y algo cambió. No era miedo. Era la claridad de alguien que no se dejaría quebrar. Él lo notó. Esa confianza silenciosa fortaleció el vínculo entre ellos, no necesitaban palabras. La frontera les enseñaba que la comunicación más eficaz era la acción. La confrontación duró horas, aunque en la memoria se sintió como minutos eternos. Los hombres intentaron acercarse, medir sus fuerzas, buscar un punto débil. Él no permitió acercamiento, cada disparo de advertencia fue certero y medido. Ninguno de los hombres se acercó lo suficiente para romper la línea que había trazado. La nieve alrededor se convirtió en campo de prueba para resistencia y estrategia. Durante ese tiempo, la menor observaba desde la cabaña. Por primera vez, algo cambió dentro de ella, comprendió que no podía escapar de la realidad ni depender solo de otros. Debía tomar decisiones, asumir riesgos, aceptar la presencia de quien había salvado sus vidas y de quien continuaba protegiéndolas con discreción, firmeza y cuidado silencioso. Cuando los hombres finalmente retrocedieron, no hubo celebración. Solo respiraciones profundas y la conciencia de que la frontera no perdonaba errores ni descuidos. Él inspeccionó las armas, revisó las huellas, calculó rutas de escape si fueran necesarias. Las hermanas lo observaron sin intervenir, pero la tensión había cambiado, había respeto, reconocimiento, una aceptación silenciosa de que no todos podían sobrevivir solos. Esa noche, el fuego ardía más fuerte, y la cabaña se llenó de un calor que no era solo físico. La mayor se acercó al hombre que había dirigido la defensa sin alardes. No puedes seguir solo, dijo, casi sin aliento, no como reproche, sino como hecho. Te necesitamos. Él no respondió inmediatamente. Observó las brasas, escuchó el crujir de la madera, sintió el frío filtrarse por las paredes. Finalmente, dijo, no es cuestión de necesidad. Es cuestión de responsabilidad. Ella asintió. No necesitaba explicaciones. Había entendido la regla silenciosa que él vivía, protección no significa cercanía forzada, y cuidado no significa entrega sin consentimiento. La menor, desde la cama, finalmente habló, quiero intentar caminar. Sus palabras eran firmes, aunque vacilantes. Él se acercó despacio, midiendo cada movimiento. La sostuvo, apoyando su peso con cuidado. Ella no se aferró ni buscó dominar. Solo aceptó la ayuda. Cada paso fue doloroso, pero también un acto de voluntad, decisión propia, dignidad intacta. La mayor permaneció a su lado, ofreciendo estabilidad emocional y práctica. La primera intimidad surgió en ese momento, no como deseo, sino como necesidad y reconocimiento, manos que sostienen manos, apoyo que no busca posesión, cercanía que no exige palabras. Era un momento pequeño, medido, cargado de significado. La menor confió en él, y él aceptó esa confianza sin imponerse. La mayor reconoció esa conexión, y no la cuestionó,
porque la comprensión entre ellos era profunda y silenciosa. Al día siguiente, mientras preparaban provisiones para posibles movimientos hacia lugares más seguros, la frontera volvió a manifestarse, huellas frescas, olor a hombres desconocidos, indicios de que la tormenta y los peligros humanos no terminarían. Las hermanas comprendieron que su decisión de quedarse no era solo un acto de supervivencia, sino una elección consciente de enfrentar la vida y sus amenazas juntas con alguien en quien podían confiar. Durante horas, avanzaron en silencio, trabajando la nieve, reforzando la cabaña, revisando armas y alimentos. Cada acción reforzaba la confianza mutua, cuidado, atención, reconocimiento de límites y decisiones propias. No había palabras innecesarias, ni gestos forzados. Solo trabajo compartido, supervivencia compartida, respeto y aceptación. Por la noche, junto al fuego, la mayor rompió el silencio, no podemos ignorar lo que viene. Su voz era baja, firme. Hombres como esos no se detienen. Él asintió. Sus ojos reflejaban la misma resolución, no había promesas de victoria, solo la certeza de que harían lo necesario para sobrevivir. La menor, ya más segura en sus movimientos, se acercó a él sin palabras, ofreciendo apoyo silencioso. Sus manos se tocaron brevemente, un gesto medido, sin necesidad de explicación. Era confianza, aceptación, un hilo de intimidad nacido de adversidad y respeto. Esa noche, los tres durmieron más cerca unos de otros, no por afecto forzado, sino por necesidad, por la certeza de que la unión silenciosa fortalecía la resistencia ante los peligros de la frontera. La intimidad era discreta, contenida, pero profunda. No era pasión desbordada, sino reconocimiento de la humanidad compartida y de la responsabilidad que ahora los unía. Al despertar, la nieve estaba firme y el sol apenas filtraba luz. El mundo afuera seguía siendo implacable, pero dentro de la cabaña, algo había cambiado, la confianza se había establecido, la decisión de quedarse y enfrentar juntos las amenazas era firme, y la primera intimidad silenciosa había marcado un antes y un después. Ellos ya no eran solo un hombre y dos mujeres salvadas, eran un pequeño núcleo resistente, tejido con cuidado, disciplina y acciones silenciosas. La frontera podía acercar peligros, podía intentar quebrarlos, pero la elección de permanecer juntos, de respetar decisiones y proteger con discreción, los había convertido en algo más que supervivientes. Esa tarde, mientras la sombra de la cabaña se alargaba sobre la nieve, la mayor se acercó de nuevo. Miró al hombre que nunca hablaba más de lo necesario y dijo, si vamos a sobrevivir, debemos confiar el uno en el otro por completo. Él no sonrió. Solo asintió. No era una promesa de afecto, sino de responsabilidad. El viento afuera rugía, recordándoles que la frontera no perdonaba errores. Pero dentro de esa pequeña cabaña, entre el fuego y la nieve, la elección estaba clara: permanecer juntos, enfrentar lo que viniera, sostenerse sin imponer, proteger sin dominar, confiar sin palabras innecesarias. El peligro no había terminado, pero la decisión estaba tomada. La frontera había enseñado su lección: la supervivencia es medida, silenciosa, y la confianza, aunque lenta y ganada con dificultad, es más poderosa que cualquier arma. Y así, mientras la noche se aproximaba y los hombres podrían volver, ellos permanecieron unidos. No por amor romántico apresurado, no por promesas vacías, sino por elección consciente, por necesidad de protegerse y sobrevivir. Por primera vez, las hermanas comprendieron que no todos los hombres estaban allí para imponer miedo. Algunos estaban allí para sostener sin exigir. La tormenta interior que cada uno cargaba, miedo, dolor, culpa, supervivencia, se suavizaba ligeramente ante la certeza de la conexión silenciosa. Esa noche, la frontera los observaba, implacable, pero ellos ya no eran individuos aislados. Cada gesto, cada decisión compartida, cada contacto medido y contenido, había tejido un vínculo que ninguna tormenta podía romper. El amanecer llegó con un frío que penetraba hasta los huesos. La nieve crujía bajo cada paso, y el sol apenas podía romper la capa gris que cubría la frontera.
La cabaña, que había sido un refugio silencioso y seguro durante días, ahora estaba rodeada por indicios de que los hombres de la noche anterior no se habían alejado del todo. Huellas nuevas aparecían en la nieve, la respiración del viento traía ecos de pasos, y la certeza de que la amenaza podía regresar mantenía a los tres en un estado constante de alerta. Él revisó cada arma y cada provisión, no por obsesión, sino porque la frontera enseñaba que la preparación era más poderosa que la esperanza. Cada gesto suyo era medido, lento, pero firme: cargar rifles, afilar cuchillos, asegurar la cabaña, reforzar las ventanas con tablas que crujían bajo el peso de la nieve. La menor, con la pierna casi recuperada, ayudaba a su manera, cortaba leña pequeña, preparaba agua, aprendía a moverse sin arriesgarse demasiado. La mayor permanecía vigilante, evaluando el entorno, anticipando movimientos, protegiendo a su hermana y observándolo a él, reconociendo la forma silenciosa de su liderazgo. No podemos esperar aquí para siempre, dijo la mayor, finalmente, mientras inspeccionaba las huellas recientes. Debemos movernos. Él asintió, sin necesidad de palabras adicionales. Las decisiones eran acciones, no discusiones. Cada movimiento estaba calculado para minimizar riesgos. La frontera no toleraba errores, y ahora el peligro era real y tangible. El plan fue simple pero arriesgado: moverse hacia un pequeño cañón a unas horas de distancia, donde podrían ocultarse y reorganizarse. No era ideal, pero era la opción más segura. Prepararon mochilas, reforzaron vendajes y aseguraron provisiones. La menor se apoyaba en su hermana, y él permanecía cerca, evaluando cada paso antes de moverse. La cabaña quedaba atrás, testigo silencioso de días de tensión, trabajo y crecimiento silencioso de confianza. El viaje comenzó lento. La nieve estaba dura, y cada paso requería concentración. La menor avanzaba con dificultad, apoyada en su hermana y en él cuando era necesario. Cada gesto de ayuda era mínimo, contenido, respetando su autonomía. La frontera enseñaba que la vulnerabilidad debía ser manejada con delicadeza, no era cuestión de controlar, sino de sostener. Cuando llegaron al borde del cañón, las huellas en la nieve indicaban que no estaban solos. Hombres, posiblemente los mismos que habían intentado obligarlas a rendirse, lo seguían a distancia. Él evaluó el terreno en silencio: el cañón ofrecía cobertura, rutas de escape y ventaja estratégica. Las hermanas no preguntaron qué harían, solo confiaron en su juicio. Eso, más que cualquier palabra, fortaleció la conexión que se había ido construyendo día a día. Debemos permanecer juntos, dijo él finalmente, con voz grave, mirando el horizonte. Nadie queda atrás. La menor asintió, sin palabras. La mayor sostuvo su mano un instante, un gesto silencioso de afirmación y solidaridad. La frontera seguía implacable, pero en ese momento, la elección de permanecer juntos se convirtió en un acto consciente de resistencia, no solo de supervivencia. Los hombres aparecieron más cerca esa tarde, y la tensión alcanzó su punto máximo. No había tiempo para discusiones. Él tomó la delantera, calculando movimientos, usando el terreno a su favor. Las hermanas se movieron coordinadas, siguiendo sus indicaciones no como órdenes, sino como estrategias compartidas. Cada gesto, cada acción, estaba cargado de la experiencia adquirida en días de convivencia intensa. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Hombres desesperados, buscando controlar, enfrentar, imponer. Ellos, tres unidos, resistiendo con la fuerza que nacía de confianza y experiencia compartida. La menor permaneció firme a su lado, apoyada en la seguridad que él ofrecía sin imponerse, y la mayor protegió el flanco, vigilando cada movimiento. Ninguno actuó por impulso, todo fue calculado, silencioso, eficiente. Cuando los hombres finalmente retrocedieron, no hubo celebración. Solo respiraciones profundas, reconocimiento silencioso de que habían sobrevivido otra prueba de la frontera. La amenaza externa se había alejado, pero la frontera seguía implacable. Cada uno sabía que no podían relajarse.
La supervivencia era constante, un acto diario y consciente. Esa noche, junto al fuego del nuevo campamento improvisado, la menor se acercó a él con un gesto contenido. No había palabras, solo un contacto breve, manos que se tocaron, un recordatorio de que la confianza se había consolidado, de que la primera intimidad silenciosa ya no era un accidente, sino un vínculo consciente. Él no respondió con palabras ni gestos excesivos, aceptó la cercanía sin imponer, dejando que ella marcara el ritmo. La mayor, observando desde un costado, comprendió que ese vínculo no era amenaza ni debilidad, sino fortaleza compartida. Se acercó también, sin palabras, colocando su presencia como apoyo y recordatorio de que la decisión de permanecer juntos era un compromiso silencioso, no impuesto. Los días siguientes fueron de preparación y organización. La cabaña quedaba atrás, la nieve endurecida cubría rutas y escondites, y la frontera continuaba enseñando sus lecciones, vigilancia constante, respeto por el entorno, atención a cada detalle. Las hermanas aprendieron a moverse con más seguridad, a confiar en su juicio, a depender de él no como salvador absoluto, sino como compañero silencioso y firme. La menor comenzó a caminar sin ayuda, cada paso una afirmación de autonomía y decisión propia. La mayor reforzaba la protección y él permanecía cerca, evaluando riesgos, calculando rutas y asegurando provisiones. Cada día era un acto de resistencia, y cada noche un recordatorio de que podían confiar unos en otros sin perder dignidad ni autonomía. El vínculo entre ellos se fortaleció con cada gesto, cada decisión compartida, cada acto de cuidado medido. La intimidad silenciosa crecía, no como pasión desbordada, sino como reconocimiento de humanidad compartida, protección sin control, cercanía sin imposición, confianza sin necesidad de palabras. Una tarde, mientras revisaban provisiones y reforzaban un refugio improvisado en la ladera del cañón, la mayor habló: «No podemos regresar a la cabaña», dijo. «Si lo hacemos, los hombres volverán». Él asintió, evaluando la nieve y las rutas. «Entonces permaneceremos aquí», respondió. «Hasta que podamos movernos con seguridad o hasta que el mundo nos permita». La decisión no fue discutida. Fue asumida. La frontera no daba segundas oportunidades. La supervivencia dependía de acciones, no de palabras. Y en esas acciones compartidas, las hermanas comprendieron que quedarse era su elección, no una imposición. Esa noche, el fuego iluminaba rostros cansados pero determinados. La menor, más segura en sus movimientos, se acercó a él nuevamente. Sus manos se tocaron brevemente, un gesto medido, silencioso, cargado de confianza. Él respondió con una mirada contenida, firme, dejando que el contacto hablara por sí mismo. La mayor permaneció cerca, vigilante, pero aceptando la cercanía como parte del equilibrio recién construido. La tormenta de nieve había quedado atrás, pero la frontera seguía presente: hombres, frío, aislamiento, necesidad constante de vigilancia. Sin embargo, dentro de ese pequeño triángulo de supervivencia, algo había cambiado para siempre: la certeza de que podían permanecer juntos, enfrentar cualquier amenaza y sostenerse sin perder dignidad ni autonomía. Al amanecer siguiente, mientras el sol apenas iluminaba la nieve, los tres se movieron hacia un lugar más seguro en el cañón. No hubo palabras de despedida ni promesas grandilocuentes. Solo acciones precisas: caminar juntos, vigilar, sostenerse mutuamente. Cada paso consolidaba la confianza y el vínculo silencioso que habían construido. Cuando alcanzaron un refugio natural, protegido por rocas y nieve, se detuvieron. La menor apoyó la mano en la roca, respirando con alivio. La mayor observó el entorno, evaluando riesgos. Él permaneció en el centro, vigilando, calculando, asegurando que la frontera no los atrapara desprevenidos. Por primera vez, se permitió un momento de observación tranquila: tres sobrevivientes que habían elegido permanecer juntos, no por obligación, sino por decisión consciente y compartida. La confianza, ganada lentamente, la intimidad silenciosa, la protección medida, todo estaba consolidado.
La frontera no era amable, pero ellos habían aprendido a existir dentro de ella sin perder humanidad ni dignidad. La noche llegó con un silencio distinto. No había amenaza inmediata, solo el crujir de la nieve y el viento lejano. Los tres se sentaron juntos, cerca del fuego improvisado, sin palabras. La menor se recostó ligeramente, apoyando su cabeza en la pierna de la mayor, mientras ésta permanecía firme, observando el entorno. Él ajustó las mantas, acercando el fuego para que todos sintieran el calor, y permaneció allí, sin hablar, simplemente presente. El mundo podía seguir siendo cruel. Hombres podían aparecer, la nieve podía endurecerse, la frontera podía ser implacable. Pero dentro de ese pequeño refugio, en la intimidad silenciosa y medida de la protección mutua, algo había cambiado, ya no estaban solos. El vínculo que se había tejido con acciones, vigilancia y cuidado contenía más fuerza que cualquier amenaza externa. Cada gesto, cada decisión compartida, cada contacto medido, consolidaba un hecho simple y fundamental: podían enfrentar juntos lo que viniera. La frontera seguía presente, dura y silenciosa, pero ellos también lo estaban. Tres sobrevivientes, unidos por confianza, cuidado y respeto, habían encontrado algo que la soledad de la frontera nunca había permitido antes: seguridad compartida, intimidad medida y una elección consciente de permanecer juntos. Mientras el viento rugía en la distancia y la nieve cubría el mundo más allá de su refugio, los tres se sentaron junto al fuego, conscientes de la fragilidad de su situación, pero también de la fuerza de lo que habían construido. No había promesas de un futuro sin peligro, solo la certeza de que, mientras permanecieran unidos, nadie estaría solo. Y así, en la vasta y blanca extensión de la frontera, en el frío que calaba los huesos y el silencio que podía aplastar la mente, la verdad era clara: habían sobrevivido, sí, pero más importante aún, habían elegido quedarse juntos. Ninguno de ellos estaba solo. La nieve podía seguir cayendo. Los hombres podían volver. La frontera podía intentar separarlos. Pero dentro de ese pequeño refugio, entre fuego, roca y el calor de la cercanía silenciosa, algo duradero se había establecido: la certeza de que, finalmente, nadie estaba solo. El mundo exterior podía ser brutal, pero dentro, en la quietud de la noche y la compañía silenciosa, ellos habían encontrado lo que la frontera rara vez concede: permanencia. Y eso era suficiente.